Sí, muchísimas gracias. Pues lo habrán colgado hace poco con motivo de esta pregunta, probablemente. En ese sentido, nosotros sí que queremos hacer una breve cronología de cómo pedimos esta iniciativa importante. Nosotros desde Partido Aragonés creemos que la conciliación laboral, personal y familiar lo es todo y sobre la que tendría que pivotar las políticas de un Gobierno, ya no solo a nivel social, sino a nivel empresarial, a nivel de la propia Administración, etcétera. Nosotros en 2016 trajimos una iniciativa, una proposición no de ley que además fue aprobada por unanimidad por todos los grupos políticos. Nosotros creemos que toda la Cámara entendió de la importancia de la conciliación laboral, personal y familiar, donde, de alguna manera, antes de hacer una petición exagerada, lo que queríamos era que el Gobierno de Aragón hiciese un estudio a nivel de poder conciliar los horarios comerciales, los horarios escolares, los horarios de trabajo. Antes de implementar políticas, hacer un estudio para, en base a unas conclusiones, poder de alguna manera implementar otro tipo de políticas activas que impulsaran la conciliación laboral, personal y familiar. Eso lo hicimos en 2015, lo registramos, se aprobó por unanimidad en febrero del año 2016. Viendo que el Gobierno no hacía nada, en 2017 trajimos una pregunta para saber en qué estado se encontraba también ese estudio. La consejera, usted nos respondió que probablemente estaría en el segundo semestre del año 2017. No fue así. En febrero del 2018 trajimos otra vez otra pregunta. En ese sentido se nos contestó más o menos que próximamente. Otros grupos políticos, la señora Marín hizo alguna otra iniciativa en junio del 2018. Usted contestó que próximamente. La señora Marín le dijo que qué significaba próximamente y usted confirmó que más adelante, y ahora, pasado el verano del 2018, usted nos dice que el estudio está colgado en el portal de transparencia. Bueno, nosotros creemos que la política de conciliación laboral, personal y familiar no ha sido una prioridad. No ha sido una prioridad de este Gobierno. Acaba la legislatura y ustedes cuelgan el estudio y, en base a las conclusiones, por desgracia, ustedes poco pueden hacer. Muchas gracias.